Vamos a ver aquí. Para el señor Aguilar, empezamos desde el principio nuevamente. ¿A qué se refiere la confidencialidad de una base de datos? Profesora, que es una información privada. Ajá. ¿Que quién puede tener acceso? Solamente quién. Eh, Solamente la persona que lo está elaborando, el proyecto. Solamente la persona a quien se le concedió la autorización expresamente. Ya ni la internet ve. Inestable. Ajá, muy bien, eso sería en pocas palabras el criterio de confidencialidad, que es parte de las medidas de seguridad que se toman para la base de datos. Solamente tendrán acceso a la información los usuarios con los permisos adecuados, dicho en pocas palabras. El señor o señora, señorita Carpio, dígame a qué se refiere la integridad. ¿A qué se refiere la integridad dentro de lo que son las bases de la seguridad de las bases de datos? Lucero. Señor Chávez, dígame usted al tiempo. ¿No tiene audio? ¿Se le cayó el audio? Bueno, se refiere no al tiempo, sino a que la información se mantenga inalterable, así transcurra el tiempo o la traspasemos de un lugar a otro. A eso se refiere la parte de la integridad, a tener la confianza de que nuestros datos siempre van a estar allí. Eh, Señor Chávez, ¿a qué se refiere el término disponibilidad? Ajá. Se refiere a que el usuario autorizado puede acceder en el momento que así lo necesite. Vamos a ver dos términos. No, para allá afuera, para allá afuera. Vamos a ver dos términos más que están relacionados y que deben ser de su conocimiento cuando estamos trabajando con bases de datos. El primero sería la redundancia. Déjame ver dónde está, lo tengo el lápiz aquí a la mano, vamos a sacarlo, no le he sacado punta, ya déjeme sacarle punta al lápiz. Ya. El primer término que vamos a revisar ahora es la redundancia. Ese es un término que ustedes ven en sus clases de ingeniería de sistemas prácticamente desde que ustedes comienzan a ver sus diferentes cursos. Redun, que con este lápiz, no, la punta me quedó chimba. Dan, C, I, A. ¿A qué se refiere la redundancia? No, pero traten de no escribir una sola palabrita. Traten de escribir un poquito más si van a escribir, porque con una sola palabra no están expresando bien sus ideas. ¿A qué se refiere un poco más detallado? Ajá. Cuando existe más de una copia del mismo dato. ¿Qué error puede generar la redundancia? ¿Cómo se llama el error que puede ser generado por la redundancia? No, duplicidad es lo mismo que redundancia. Redundancia es cuando hay varias copias, varios duplicados de la misma información. Pero esto, aparte de que representa un mayor consumo de recursos, representa un mayor espacio en disco, etcétera, nos lleva a la posibilidad de la existencia de un problema que se llama inconsistencia.
Resistencia. ¿Qué sería entonces la inconsistencia? No es duplicidad, porque duplicidad es redundancia. Entonces, ¿qué es la inconsistencia? Si nosotros hablamos de redundancia, dijimos que, por ejemplo, el mismo dato está presente aquí, aquí y aquí. Es decir, está duplicado en varias ubicaciones. Pero ¿en qué consistiría entonces la inconsistencia? No lógico, no. Traten de usar algunas palabritas más, porque con dos palabras nunca van a expresarse adecuadamente. Traten de expresar conceptos de por lo menos un poco más de amplitud para poder entender su idea. Nadie puede decirme qué se refiere a la inconsistencia. Es un término que se usa en ingeniería de sistemas desde que uno comienza la carrera prácticamente. La inconsistencia es el problema o falla que también puede ser, lo podemos ver así, como falta de coherencia de los datos. Es el problema que se produce cuando las diferentes copias del mismo dato presentan alguna diferencia en algún momento. Fíjense que digamos que es un resultado, etcétera, y tenemos copias en diferentes servidores, donde en uno de ellos hay un valor diferente. Eso quiere decir que existe una inconsistencia. Hay un valor que está repetido, se supone que deberían ser idénticos, pero no lo son. Ese es el valor que me genera la inconsistencia. Otro término también que deben recordar en cuanto al manejo de estas informaciones es el concepto de abstracción, ya que todos estos procesos se manejan bajo ese criterio, una abstracción lógica para el usuario. ¿A qué se refiere el concepto de abstracción? ¿Qué es la abstracción? De una forma que le falta sigue quedándose corto con las palabras. Abstracción es una forma de representar los datos. Ajá, está bien, pero le falta la mitad del concepto. ¿En qué consiste esa forma de representación de los datos? Es como que yo pregunte. No, la del señor Clemente es la mejor definición entre las dos que colocaron. No es, no es que se entienda de manera lógica, es que el usuario se le oculte los detalles que no necesite conocer. Eso es la abstracción. Es una forma de transparencia en cuanto a las operaciones. El usuario conoce cuáles son las entradas que debe ingresar y recibe ciertos datos de salida. Pero debido a procesos de abstracción lógica, él desconoce todo lo que pasa aquí adentro. Es decir, él no sabe qué le hicimos a esa información. Es como, imagínense, por ejemplo, un ejemplo de abstracción es que ustedes, por ejemplo, vayan y coman en un restaurante y resulta ser que la comida les parezca muy sabrosa. Ustedes solicitaron en la carta a través de una entrada la comida
y recibieron un plato preparado. La manera en la que el cocinero lo preparó no es de su conocimiento. Entonces puede ser que el tipo que esté adentro preparando esté todo sucio, sudado, la cocina esté en malas condiciones, etcétera. Pero mientras que ustedes no conozcan esa situación, para ustedes el proceso va a ser óptimo. Por eso es que muchas veces se le aplica este concepto de abstracción a los diversos procesos informáticos, porque el usuario no necesita saber en qué manera obtuvimos nosotros los resultados. Es lo que en este caso él no necesita conocer la estructura de la base de datos, sino simplemente recibir la información que corresponda. Entró por aquí el dato, fue pasando por aquí, le hicimos varias operaciones. Cuando llegó aquí cambió ya de sus características, siguió pasando por aquí. Cuando llegó a este punto se convirtió en otra cosa. Y al final él recibe la salida que él necesita, después de una serie de procesos que él termina desconociendo. Eso es la abstracción. Traten de, no sé de dónde están sacando conceptos así raros. El señor Clemen buscó mejor en la Wikipedia que ustedes, parece. Bueno, vamos a continuar. Vean que existen diversas medidas de seguridad que podemos aplicar. La podemos clasificar en dos categorías. En primer lugar, tenemos las medidas externas y las medidas internas. Las medidas externas, aquí está, son las que están fuera de nuestra base de datos. Entre ellas tenemos medidas físicas, como el control del acceso al equipo, es decir, que si la información está en un computador o la base de datos, no permitir que personas no autorizadas ingresen a dicha ubicación. Recuerden que es física, por lo tanto es en el mundo real. También un sistema contra incendios que nos permita proteger nuestro equipo de este tipo de eventos. Y sistemas de protección de la red eléctrica, como puede ser, por ejemplo, un UPS o batería. También hay otras medidas que pueden ser, por ejemplo, en la cuestión de los respaldos, digamos que la clonación de equipos que permita que si la base de datos está en dos ubicaciones y se cae una, la otra se active de inmediato para que el sistema siga trabajando. Esas son medidas de tipo físico porque implican el uso de diferentes componentes del mundo real. En este caso, el primero puede ser un vigilante o una puerta con clave de voz, de código, de huella digital o de lo que ustedes quieran. El segundo es un aparato como un extintor, una alarma de incendios, etcétera. Y el tercero, un UPS. Y el cuarto, un segundo computador conectado en paralelo. Si se dañó el primero, el segundo mantiene nuestros datos. Para lo que es la parte del personal, es decir, de lo que son los empleados de la empresa, tenemos que solamente pueda acceder al lugar el personal autorizado. Aunque haya muchas personas en la empresa, por ejemplo, solamente al área de base de datos pueden entrar los del departamento de informática. En segundo lugar, evitar lo que son los sobornos o, como dice usted aquí, coima. Evitar ese tipo de cosas. Es decir, no debemos contratar para que cuide nuestra base de datos a personas que provengan de cargos del gobierno. Porque ustedes saben que a ellos les encanta ese tipo ¿cómo es? De engrásame la mano. Entonces, esos son cosas que podemos hacer con lo que es el personal. Recuerden que el personal estamos hablando de aquellos que los empleados que laboran en la empresa donde tenemos la base de datos. Las físicas son los objetos. Y por último nos falta de la parte lógica, que incluiría lo que es la seguridad a nivel del sistema operativo. Recuerden que cada sistema operativo inclusive contiene ciertas normas para garantizar la seguridad de la base de datos. En cuanto a la parte interna, que son medidas que se aplican directamente en la base de datos, tenemos ciertas herramientas de seguridad.
las cuales nos van a permitir apoyar en cuanto a esas medidas que estamos tratando para que nuestros datos cumplan con las características deseadas. Por otro lado, tenemos la creación de perfiles de usuarios, cada uno restringido a un nivel de autorización pertinente con lo que se quiere que esa persona realice. Y en tercer lugar, tenemos la restricción a través del uso de vistas. ¿Qué es una vista en una base de datos? ¿Qué es una vista? Lo hablamos en la primera clase, si no me equivoco. ¿Qué es una vista para la base de datos? Vamos a ver si nadie dice, si no ya vamos a el señor que esté de... Vamos a ver quién está de último, vamos a empezar por ahí. Señorita Virginia Soto, ¿qué es una vista dentro de lo que estamos estudiando de bases de datos? Nada. ¿Aló? ¿Están despiertos? ¿Alguien está por ahí despierto que me conteste? Verastegui. Es como una tabla que se pueden cambiar datos. Está parcial la respuesta. ¿Alguien que apoya al señor Verastegui? Que complemente lo que dijo. Vean, una vista no es más que una representación parcial de la base de datos. Cuando nosotros tenemos una serie de usuarios, no todos los usuarios necesitan ver toda la información al mismo tiempo. Hay usuarios que necesitan ver ciertas porciones de la base de datos y otros necesitan ver otros elementos. En esos casos es que utilizamos las diversas vistas. Con la vista, por ejemplo, supongamos que la señorita Virginia sea la encargada de contabilidad, ella solamente le va a mostrar en sus diferentes vistas los datos referentes a la parte económica financiera de la empresa. Supongamos por otro lado que la señorita Pampa sea lo que es la parte de sociales y eventos. Entonces, recursos humanos. Y entonces a ellas el sistema no les presente nada de la parte financiera, sino que le presente los elementos relacionados con el personal, el manejo, gestión de las personas que laboran en la empresa. Entonces, como pueden ver, hay diversas formas en las que podemos mostrar la información, y esos diferentes patrones es a lo que llamamos vistas. Muchas veces cuando ustedes tienen que acceder a una base de datos de la información, nunca les mandan los datos completos. ¿Por qué? Por dos razones básicas. La primera es la parte de seguridad, porque si a ustedes, por ejemplo, en Telesub, su vista se limita a los datos propios de cada uno de ustedes. Imagínense que, por ejemplo, al señor Clemen le manden todos los datos de la señorita Virginia, y entonces él termine convirtiéndose en un acosador de esa muchacha. O a la señorita Virginia le mande los datos de la señorita Pampa y las dos estén enamoradas del mismo muchacho, y empiece esa persona a molestar a la otra a través de los datos de la información que ya tiene. Y entonces esos son casos en los que la seguridad implica que no mostremos toda la información a cada usuario. Por otro lado, si nosotros le mandamos en cada ocasión toda la información de la base de datos a los diferentes usuarios, también vamos a tener una reducción del rendimiento. Señorita Pampa, dígame, ¿qué se le ofrece? Dígame, escriba o hable, que vi que tenía la mano levantada.
Bueno, se quedó allí, como que no quería nada, como que fue error del banco en favor de usted. Entonces, como pueden ver, el uso de vistas es una herramienta sumamente interesante cuando estamos gestionando lo que es la seguridad interna de las bases de datos. Es tan útil como los perfiles de usuario y otras herramientas de seguridad. Bueno, llegando a lo que es la sección de SQL, vamos a hablar de los elementos que utiliza este lenguaje para lo que es el manejo de los permisos. Allí tenemos que nombrar tres cosas que podemos utilizar. En primer lugar, voy a empezar por lo que es la bitácora. Generalmente toda aplicación de base de datos SQL gestiona una bitácora. ¿Qué será para ustedes una bitácora? Ah, ya sé, la señorita Pampa lo que está ahora saludando, por eso es que levantó la mano. Hola. Dígame, señorita Pampa, ya que usted quería intervenir, dígame, ¿qué es para usted la bitácora en una base de datos? Si no tiene micrófono, escríbalo. El que le pregunte y no tenga micrófono, por lo menos escríbalo, le agradezco. Bueno, mientras tanto, casi quedó por la mitad. Casi quedó como en el 75%. La bitácora no es más que un archivo de auditoría, es decir, un espacio donde se registran todas las operaciones de la base de datos. No solo cuando se producen errores, modificaciones, etcétera, sino por ejemplo los generales que él lleve, la fecha, el identificador del usuario y qué fue lo que hizo. Eso es una bitácora, es como un registro detallado de las diferentes interacciones que tuvieron los usuarios con la base de datos. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, si la base de datos se descompuso a las 5 p.m., esa bitácora registra que la última persona que la utilizó fue el señor Picoy. Al señor Picoy es que hay que averiguar para ver qué pasó con él, porque la base de datos falló después que la utilizó. Esa bitácora es de carácter interno. Esa bitácora es de carácter interno, realmente no la manipulamos sino para verificar información la persona que está encargada como administrador de la base de datos. Ella automáticamente, cada vez que utiliza una instrucción before, donde cada vez que se produce un... ¿Usted se acuerda cuando estamos hablando de los disparadores? Hablamos del before y del after. Entonces eso tiene una instrucción before que en cuanto se activa cualquier instrucción de la base de datos, él registra la persona, la fecha, la hora y qué fue lo que hizo. Eso es una bitácora. Los sistemas gestores de base de datos tienen opciones que permiten manejar la seguridad, tal como lo son las instrucciones grant y revoke. También cuentan por lo general con un archivo de auditoría llamado bitácora, en donde se registran todas las operaciones realizadas por los diferentes usuarios. Vamos a hablar un poco entonces en este momento de lo que es la sentencia grant. Vamos a darle 5 minuticos de descanso porque ya tenemos bastante rato hablando, nos queda como 1 hora de clase y ya hemos avanzado bastante bien. 5 minuticos de descanso y volvemos para que tomen su cafecito y refresquen un poco las neuronas.